Y vamos ahora a Irán porque allí se extienden las protestas por todo el país a medida que aumenta el costo de vida y la inflación parece fuera de control. Los residentes de Abdanán y Malekshani han expulsado a las fuerzas de seguridad y celebran su victoria. La gente corea muerte a Jamenei y renombra las calles de las ciudades. Irán advierte a Estados Unidos que no interfiera en las protestas que está viviendo el país. En la actualidad, la situación en Irán está vuelta todo un desastre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el régimen del ayatolá Jamenei? Pues mira, el régimen de los ayatolás en Irán está atravesando la peor crisis de su historia. Las protestas se han generalizado por todo el país y la represión está siendo atroz con el empleo de fuego real para disolver las protestas. Los muertos se acumulan entre los opositores, mientras que el material ruso y chino llega de urgencia a Teherán, mientras Israel amenaza con reiniciar la guerra de 2025 contra los ayatolás. Por todo ello, la tensión es máxima. Ahora, ya sabiendo todo esto, pregunto, ¿por qué Estados Unidos tiene sancionado a Irán y a todo su régimen ayatolá? Están las sanciones impuestas por Estados Unidos que convierten el vender petróleo en todo un reto para Irán. Y es que Irán tiene grandes problemas para poder cobrar y mover dinero por el sistema financiero internacional, lo que reduce la entrada de divisas y deja al país con menos capacidad para estabilizar su moneda y para pagar todo aquello que no produce y que por tanto tiene que comprar al exterior. ¿Y por qué Estados Unidos ha sancionado a Irán? Pues porque Irán está intentando obtener armas nucleares, porque desarrolla misiles balísticos, porque apoya a grupos armados que Washington cataloga como terroristas y porque comete abusos de derechos humanos. Entonces, con este argumento me quieres decir que todo lo que hoy está pasando en el país iraní es culpa del tío Sam. No toda la crisis económica iraní es culpa de Estados Unidos. Dentro del país la cosa no va nada bien. El gobierno se ha acostumbrado a gastar más de lo que ingresa. En el país falta inversión. Y la gestión económica está muy politizada, ya que la mayoría de las grandes empresas de Irán son del Estado o están en manos de altos mandos religiosos o militares. Bueno, listo. Con los fundamentos ya obtenidos viene mi siguiente pregunta. ¿Esto está ocurriendo en Irán ahora o es un problema que ya viene desde mucho antes? Esta situación no es nueva. Esto lleva pasando muchísimos años. Entonces, ¿por qué han estallado las protestas justo ahora? Pues porque el país atraviesa su peor sequía en 6 décadas, con una situación especialmente alarmante en la zona de Teherán, la capital. El tema es que cuando llueve mucho menos de lo normal, y los embalses y acuíferos se vacían, el Estado acaba imponiendo cortes y restricciones. Pero los problemas no están en las ciudades, sino en el campo. El 80% del agua iraní va para la agricultura, y si hay escasez y el coste del agua sube, el precio de los alimentos también subirá. Listo, entiendo. Es decir, que la crisis que se está viviendo en la actualidad en el país es por agua y por ende esto implica algunos costos para el régimen. Pero mi pregunta es, ¿estos costos no se traducen también a la misma población civil o solo afecta al régimen de Teherán? En Irán, la gente siente que de un día para otro su dinero vale menos y que todo se encarece. El valor del rial iraní ha caído en picado y eso es algo que se nota al comprar comida, medicinas o al intentar mantener un negocio abierto. Por eso las protestas han estallado en sitios muy cotidianos y muchas tiendas y centros comerciales echaron el cierre en señal de protesta, incluyendo al Gran Bazar de Teherán. Listo, entonces, ¿cómo sería la difícil situación para este país específicamente con su moneda? El mecanismo es bastante simple. Cuando tu moneda se debilita frente al dólar, el dólar se mete en tu vida, aunque tú no uses dólares. Muchísimas cosas dependen de las importaciones que se pagan en dólares. Hablamos de piezas, de materias primas, el transporte de mercancías, de combustible o incluso de maquinaria. Así que si el rial cae, reponer productos cuesta más y los precios suben rápido. Si el principal respaldo de los ciudadanos para vencer esta crisis en el país es la moneda del dólar, cuéntame, ¿cuáles son los otros mecanismos que ellos utilizan para respaldarse o para no entrar en esa crisis? Al ver que el rial se hunde, la gente intenta protegerse comprando dólares, oro, bitcoin o cualquier tipo de activo. Y esa huida del rial hace que todavía este pierda más valor y la inflación sea mayor. Entiendo. Teniendo un poco más claro el panorama, cuéntame, ¿esto a quiénes afecta mucho más y quiénes salen favorecidos de esta situación? Cuando los precios suben tanto, el golpe ya no afecta solo a quienes siempre han ido justos, sino también a gente que antes vivía normal, por lo que el enfado se vuelve masivo. Y es que mientras que muchos iraníes no llegan a fin de mes, ellos mismos ven que el Estado dedica enormes cantidades de recursos a cosas que muchos no consideran esenciales. Hablamos de un gasto militar cada vez mayor y de la financiación constante a los famosos proxies iraníes, el famoso eje de resistencia, compuesto por grupos como Hezbollah, los hutíes de Yemen o las milicias chiitas iraquíes. A cambio, ya entendiendo que este régimen gasta mucho más en financiar grupos terroristas que en su propio pueblo, entonces mi pregunta es la siguiente.
¿Cuánto gasta el ayatollah Jamenei en su programa nuclear actualmente? Irán se gasta un auténtico dineral en su programa nuclear. Solo la central de Bushehr terminó costando cerca de 11.000 millones de dólares a precios actuales. ¡Wow! 11.000 millones en una sola central nuclear. Todo este dineral. Y ahora, luego, ¿esto no causa que haya más corrupción dentro de la nación iraní? En Irán lo que más enciende a la gente no es solo el todo está caro, sino el todo está caro y además algunos se están forrando. En el índice de percepción de la corrupción de Transparency International de 2024, Irán aparece en el puesto 151 de 180 países. Y como os dije antes, la mayoría de empresas estratégicas están en manos de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní o están controladas directamente por los ayatolás. Ok, ahora, ¿cuál es la dura respuesta de este régimen ante los que protestan por esta crisis humanitaria que envuelve a toda una nación? La respuesta del régimen ante las protestas. Y es que en lugar de tratar la protesta como una señal de que la gente no puede más, el régimen la gestiona como si fuese un problema de seguridad. Es decir, despliega antidisturbios, dispersa concentraciones con gases lacrimógenos, hace detenciones masivas e incluso recurre al uso de munición real. Y claro, esa combinación es la que enciende aún más el cabreo de la gente. Cuando tú sales porque no te da para vivir y la respuesta que recibes es miedo, palos, cárcel o balas, es muy probable que una simple queja por los precios se convierta rápidamente en una protesta contra el sistema. Sí, ya me queda claro que así son todos los regímenes. Ahora, ¿cuál es el punto más crítico hoy en día dentro de ese país? Hay mucha gente que también está harta de la censura, de la falta de libertad de expresión, de la imposición del código islámico, especialmente sobre las mujeres, y de las violaciones a los derechos humanos. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la narrativa que usa entonces este régimen para mantener sometida a la nación y contra quiénes o contra quién utiliza esta arma? Recordemos que solo en 2024 Irán ejecutó a al menos 975 personas. Otro ejemplo son las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, donde las fuerzas iraníes mataron a más de 500 manifestantes. Hasta 2025, el régimen de los ayatolás era visto como un mal necesario por muchos ciudadanos. Sí, la economía estaba destruida, pero al menos el régimen parecía que podía garantizar la seguridad de la población a la hora de defender al país de su gran enemigo, Israel. Sin embargo, la guerra de 2025 entre ambos países demostró la inoperancia iraní y la gran superioridad israelí. Para muchos esto acabó con la narrativa del régimen de que hay que sacrificarse por el bien de la defensa de la nación. Ok, contra Israel y me imagino que también contra Estados Unidos. Entonces mi respuesta que viene ahora es un poco más difícil. ¿Es Irán un país homogéneo o es una nación pluriétnica que abarca diferentes pueblos con otras culturas? En Irán hay que estar atento a otro tema, y es que aunque el país a simple vista parezca muy homogéneo, nada más lejos de la realidad. El país persa no es tan persa, y está poblado por un montón de pueblos diferentes, muchos de los cuales aspiran a convertirse en un país independiente, o al menos a tener un mayor grado de autonomía. Es el caso de los kurdos en el oeste, de los baluchíes en el este, o incluso de los grupos suníes más radicales que pueden pescar en río revuelto. Listo, muy bien. Frente a esta crisis que está pasando, ¿qué pasos podría dar Israel y Estados Unidos para hacerle frente a esta dura crisis que actualmente vive esta nación? Tenemos que estar atentos a los pasos que den Estados Unidos e Israel, los cuales podrían llevar a cabo bombardeos contra altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Podrían también bombardear lugares estratégicos o incluso armar a la oposición, ya que no hay que olvidar que en Irán operan un gran número de agentes del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Por parte norteamericana, Trump ya ha advertido al gobierno iraní de que no tolerará que se dispare contra la población y que eso podría tener graves consecuencias. Ok, todo está muy bien comprendido, pero me surge una última preocupación. ¿Cómo está la situación actualmente en Irán? La situación está cada vez peor. Los reportes que llegan desde Irán son cada vez más alarmantes. Los muertos se acumulan, los vídeos de manifestantes armados empiezan a ser cada vez más frecuentes y la convivencia social parece que está completamente rota. Y mientras, muchos manifestantes buscan en la figura del hijo del antiguo Shah de Persia un líder al que seguir que pueda unir a la oposición y presentar una alternativa real a los ayatolás. Entonces mi pregunta ahora es para ti. ¿Crees que esta vez podría caer el régimen del ayatollah Jamenei? Te leo en los comentarios. No olvides dejar tu like, activar la campanita y por supuesto,